¿Qué tal? Vengo a hablar hoy de bienes públicos en Optimism particularmente y cómo se puede diseñar con impacto, o por lo menos cómo está buscando Optimism habilitarles a ustedes que diseñen impacto. Un poco de ABC de Optimism por las dudas que alguien no lo sepa. Optimism es una Layer 2 que tiene una demanda de OPI Blockspace. Esa demanda genera en el sequencer una ganancia. Esa ganancia Optimism la redistribuye entre RetroPGF y Grants. También usa algunas otras herramientas, pero esas son las dos más grandes. Esa distribución genera que usuarios y builders agreguen valor. Eso genera más demanda de Blockspace y volvemos a empezar. Es bastante lógico de ver. Ahora, lo cierto es que es muy difícil. Cuando a mí me preguntan, no sé, yo me siento con mi mamá y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás trabajando? Entramos en un quilombo importante, ¿no? Entonces, vamos con la búsqueda del título. ¿Cómo explicar a qué me dedico? ¿Sí? Analista y dirección de operaciones, ya suena importante, ¿no? Del Grants Council, que es aprobado por la Token House, ¿ok? ¿Sí? Ahí ya a mi vieja ya la perdí directamente, que es un sistema bicameral integrado con la Citizen House también de Optimism. Y una de dos, o se da vuelta y se va o me aplaude, ya no sé lo que hace mi mamá cada vez que le explico esto. Vamos a pensar un poquito qué es un bien público, ¿no? Porque es un debate bastante amplio que se dio en el foro muchísimo. Y lo cierto es que no vamos a entrar tanto en el debate político de eso, sino que vamos a ver más bien cuáles son las partes de un bien y cómo se produce y los costos que tienen, etc. Entonces, más allá de la ideología que tengan sobre bien público, no vamos a entrar ahí. Cualquier bien o servicio tiene un costo de producción, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes quieran producir o cualquier cosa que ustedes quieran brindar como servicio va a tener un costo, sí o sí lo va a tener. Es muy difícil brindar algo sin costo. Si este costo lo cubre un capital privado, en general lo que pasa, digo en general porque hay muchos capitales que también hacen filantropía, pero generalmente se produce un servicio o un producto privado, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros, como creadores, como constructores, como builders, como developers, como se consideren dentro del ecosistema, no queremos ser fundados por un capital privado? Bueno, para esto Optimism tiene dos caminos, ¿sí? El primero es básicamente para cuando ya tenés el producto creado, ¿sí? Y ya tenés un impacto medible en el ecosistema. Cuando hablo de ecosistema, hablo de Optimism. Vas básicamente a RetroPGF. Varios deben saber que Latam fue parte del último RetroPGF. Y si no, si querés crear el producto, si todavía estás innovando, podés ir a la parte de grants, que es donde estoy yo con todo un equipo, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de Retroactive Public Funding primero. A mí Retroactive Public Funding me suena un poco largo y creo que Retroactive Impact Funding tiene muchísimo más sentido. Es básicamente, se mide el impacto que vos estás haciendo en el ecosistema, de cierta manera, tiene una lógica todo, y se te paga, vamos a decirlo así, por ese impacto que ha generado en el ecosistema. Es bastante simple. El último ciclo tuvo 69 votantes, o sea, 69 citizens o badge holders que votaron por 195 proyectos, ¿sí? Algunos de los ejemplos de las empresas de la TAM que estuvieron participando. Open Zeppelin, que es fundado por alguien de la TAM, entre otros, logró recibir 181.000 OP tokens. Ethernaut DAO, que la fundé junto con The Ethernaut, que es un developer de Synthetix.
y se encarga de migrar senior developers de Web 2 a Web 3. Nosotros recibimos alrededor de 63.000 OPI tokens en el último ciclo. Y Sil Latam, acá lo tienen, que ha tenido múltiples contribuciones al ecosistema ya, desde educación, eventos, de todo. Ellos recibieron 55.000 OPI tokens. Si quieren saber todos los productos de Latam que recibieron algún OPI token por su contribución e impacto a Optimism, acá los tienen a todos. Un saludo muy grande a la gente de Wake Up Labs que debe andar por ahí. Bien, hay un próximo ciclo de esto, ¿sí? Y este próximo ciclo básicamente recién se está nominando a los citizens, o sea, los que ya fuimos citizens tenemos una nominación y los 50 mejores proyectos de la lista que les mostraba antes también tienen una nominación, con lo cual Citizens se va a ampliar, ¿sí? El último ciclo creo que dije que fueron 69, esperamos que sean más. Si quieren tener novedades sobre esto, sobre el tema Citizen, Badge Holders, cuándo se abren las inscripciones para que ustedes puedan poner su proyecto ahí, si ya generaron impacto en Optimism, por favor guárdense esta página web y síganla. ¿Sí? Acá van a encontrar todas las noticias de Optimism, básicamente, sobre este tema. Bien, volvamos entonces, ¿no? Seguimos. ¿Cómo explicar a qué me dedico? Porque hasta acá ya a la mitad del público lo perdí. Y ni hablar si no son de cripto, digamos. Entonces, vuelvo al ejemplo. Mi mamá a esta altura ya piensa que soy hacker directamente. ¿Sí? Si estoy hablando con alguien del gobierno, claramente me dice, este va a pagar fees. Mis amigos, absoluto. O sea, piensan que lo único que hago es trading y, no sé, algún tipo de drogas. Y realmente a lo que me dedico, ¿sí? Es a leer todo el día propuestas en un foro, ¿sí? Que son para el ecosistema y de alguna forma puntuarlas para ver cuáles son las mejores y cuáles se pueden llevar capital para poder seguir desarrollándose, ¿sí? Esto es el trabajo de Grants, ¿sí? Vamos a hacer un ABC de Grants para que sepan bien lo que es. Si quiero crear un producto o aumentar mi base de usuarios, Grants es ideal para ustedes, ¿sí? Siempre pensando que el desarrollo lo van a hacer dentro de Optimism. Para crear un producto, ¿sí? Vayan al grant de Builders. Ustedes tienen dos tipos de grants, tienen Builders, Growth, ahora vamos a ver los dos. Básicamente, Builders tiene algunos condicionantes. Los OP tokens que reciben están bloqueados por un año, no los pueden usar. Durante el año tienen que cumplir los objetivos críticos para poder recibir esos OP tokens. Pero después las limitaciones de uso de los OP tokens es libre, digamos. No tiene ninguna restricción. Una vez que ustedes reciben los OP tokens, pueden hacer lo que quieran. El límite de OP tokens que puede pedir son 50.000 OP tokens, ¿sí? Esto es Builders, esto es para cuando no tienen un producto y quieren crear algo, quieren innovar. Estamos analizando alrededor de 100 propuestas cada 5 semanas, así que apliquen, es muy bueno. Y después tenemos Growth, ¿sí? Growth está más orientado a hacer crecer la base de usuarios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, uno de los condicionantes que tiene, diferenciado de Builders, es que los OP tokens se entrega el 40% upfront y el otro 60% se va entregando a medida que se cumplen estos objetivos críticos que ustedes mismos establecen en la propuesta. No es que nosotros pedimos algo, sino que ustedes vienen con la propuesta, dicen estos son mis objetivos críticos, así voy a distribuir los OP tokens. ¿Sí? Nosotros analizamos si eso es factible o no para el crecimiento de Optimism y para el crecimiento de su proyecto. Lo que tiene C-Growth es que la distribución de OP tokens tiene que ser específicamente usuarios, ¿sí? Ustedes no pueden utilizar el grant de Growth para costear el proyecto o para darle a su team. Todos los OP tokens que reciben
para este grant es específicamente para distribuir. ¿Cuál es la idea de esto? Que sus usuarios de alguna forma participen en la governance de Optimism, ¿no? y se haga crecer este collective de Optimism. El límite a pedir son 250.000 OP tokens, ¿sí? Creo que es bastante para cualquiera que necesite hacer un growth de usuarios. Seguimos. Ok, los beneficios, si alguno no los tiene muy claro, OP tokens asegurados, si se cumplen los objetivos críticos. Esto es bastante clave porque si vos vas a RetroPGF y decís, che, generé este impacto, vótenme, no tenés asegurado que ese capital llegue. En cambio, si vas a grants y decís, bueno, voy a hacer esto y sé que estos objetivos críticos los voy a poder cumplir al fin del año, o si vas a growth, dependiendo de los objetivos, los OP tokens los recibís, ¿sí? Así que eso está. No hay sorpresas, como con los VCs o partnerships, muchos acá, sobre todo los más entrepreneur, saben que las reglas cambian constantemente y sobre todo cuando hay que bajar línea de dinero, se puede poner conflictivo, pasás de bull market a bear market. Bueno, digamos, los OP tokens están ahí, están bloqueados, se bloquean en un contrato y directamente se mandan a fin de año si se aprueban los objetivos críticos. Lo otro que tiene Grants de interesante es que tiene 9 miembros y cada uno de ellos es bastante experto en su área. ¿Sí? Ya sea DeFi, ya sea distribución, ya sea técnicamente. La verdad que el equipo de Grants es impresionante, lo tengo que decir. Son todos expertos en el ecosistema, excepto yo, no pasa nada. Ampliación de usuarios y exposición, esto también es muy bueno. Ustedes tienen que pensar que los 9 miembros del Council son casi los 9 miembros, los 9 delegados más activos de la governance, así que se leen el 100% de las proposals que llegan, con lo cual, inclusive si son solamente ellos 9 los que leen su producto, la conexión es inmensa con el resto del ecosistema, porque todos ellos están muy sumergidos en el resto del ecosistema. Y la participación en un mercado emergente, esto es clave. Optimism tiene mucho por construir y mucho por hacer, con lo cual es importante llegar y empezar a buildear para, digamos, para aprovechar esa ola, ¿no? de crecimiento. ¿Cómo aplicar un grant? El proceso es bastante simple. Van a la página que está en el QR, se loguean, van a las propuestas, cliquean en Create New, eligen la categoría porque van a ver que pueden ir a Builders, a Growth o a RFGs, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Responden las preguntas que les aparecen en el formulario, crean la propuesta y listo, ¿sí? Las preguntas son bastantes, puede parecer bastante complejo, bastante intimidante, pero a medida que van aplicando el proceso van a ver, digamos, que tienen sentido y qué es lo que se busca analizar. Las aplicaciones están abiertas por 2 semanas y arranca el último ciclo ahora el 17 de agosto. ¿Sí? El jueves que viene pueden empezar a aplicar para Grant, si lo están pensando. Y bueno, ¿cómo es el proceso? ¿No? Una vez que ustedes aplicaron, listo, ya está, ya tengo mi proposal. Las proposals se analizan todas, ¿sí? Se empieza por la fase 1 y lo que corrobora cada uno de nosotros, de los reviewers, es que la propuesta esté completa, que tenga todo, ¿no? Que si van a builders no estén pidiendo 200.000 tokens porque solamente pueden pedir 50, que los objetivos críticos estén claros. Hay un montón de cosas que se chequean y básicamente si falta alguna, no es que se te filtra afuera y ya está, ¿no? Se te da feedback, se te dice, che, mira, te está faltando esto, sumalo, terminar la propuesta, así podemos hacerla pasar. O sea, siempre la búsqueda del council no es filtrar y sacar a todos para afuera, sino todo lo contrario, es empujar a todos los que hacen una propuesta a generar una mejor propuesta, ¿no? Algo que beneficie tanto a ustedes como al ecosistema.
La segunda fase ya entramos en puntaje, ¿sí? 2 de los analistas de cada uno de los subcommittees, Growth o Builders, porque cada uno tiene sus reviewers especializados, le dan puntaje a la propuesta. Ahora vamos a ver cómo le dan puntaje rápidamente. Le dan puntaje al 100% de las propuestas que hayan pasado intake, lo que quiere decir, en el último, por ejemplo, recibimos 115 y tuvimos que puntuar 75 propuestas en una semana y media. Se les da feedback de vuelta y este feedback ya está más orientado a ese puntaje que se obtuvo, ¿sí? Para que ustedes vuelvan a mejorar la propuesta y vuelvan a adaptarse a lo que Grants está buscando que se genere. Y al final, cuando ya ese feedback está implementado en la propuesta, vienen el resto de los reviewers de cada subcommittee. En Builders es uno más, en Growth son 3 más, puntean la propuesta y el top de propuestas en puntaje queda electa para recibir el grant. ¿Cómo se traza esa línea de quién recibe el grant? Tiene que ver más con el budget que con el score. Si bien el score ayuda también, se ordena score de mayor a menor y se ve hasta dónde da el budget, ¿sí? Tratamos de incluir lo máximo posible siempre y cuando la propuesta que sigue no sea obviamente un scam, ¿no? Pero lo que se busca es tratar de incorporar la mayor cantidad de proyectos a Optimism, ¿sí? Y en general se corta por budget. ¿Cómo se puntea? Es recontra complejo y solamente voy a dar un ejemplo súper básico del tema. A ver, bien. Hay un montón de categorías, como ven acá a la izquierda, ¿sí? Esta tabla sigue para abajo, son como 14 categorías. Lo que hace cada reviewer es poner un puntaje, como lo pueden ver acá, ¿sí? No sé si del otro lado necesitan que se les señale. Estas son las categorías, estos números son los puntajes. El puntaje puede ir de 0 a 4, ¿sí? En cada una de las categorías, de 0 a 4, ¿sí? Y se va eligiendo en dónde está parada la propuesta, ¿no? En dónde está parada en esta categoría, dónde está parada en esta categoría, digamos. Es un proceso que toma alrededor de 2 semanas y después otras 2 semanas para el review final. Se puntea, cada uno tiene su puntaje, cada uno tiene el ranking y se avanza a ver quiénes son los que quedan granteados. Si ustedes quieren tener una propuesta bien orientada, lo ideal, lo que yo les recomiendo es que miren el rubric, la rúbrica esa está en la página de Grants para ambos committees, o sea, si van para Growth, miren el de Growth, si van para Builders, miren el de Builders. ¿Por qué se los digo? Porque la tabla de score es una representación de lo que Grants está buscando, ¿sí? O sea, por ejemplo, proyectos más novedosos tiran mucho más puntaje que proyectos que son una repetición de algo que ya existe. Que sea único para Optimism o que sea open source, escorea mucho más alto, etcétera, etcétera. Entonces, toma por ahí 15 minutos leerlos, pero les va a dar una idea de qué es lo que se está buscando y ayuda un montón. Les ayuda un montón a ustedes, sobre todo, que son los que van a usar los fondos, ¿no? Vamos a ver algunos resultados de los ciclos que ya pasaron de Optimism. Ciclo 1 tuvo 73 propuestas, se aprobaron 31 y se asignaron, y uso esta palabra ahora, les explico por qué, 2.470.000 OPI tokens. Digo asignaron porque esto fue en marzo, así que todos los de Builders todavía están a la mitad del proceso, todavía no recibieron OPI tokens, los van a recibir en marzo de 2024. Los de Growth, algunos distribuyeron y otros no. Ciclo 11, 77 propuestas, aprobadas 26, 2.070.000 OPI tokens. ¿Sí? Estamos hablando del OPI tokens, hoy debe estar unos 50, unos 60. Cuando se asignó esto estaba a $2 más o menos. Así que un proyecto de Builders estaría recibiendo alrededor de $100.000 si llega a ese precio el año que viene. Ciclo 13, que ya estamos hablando de hace 5 semanas atrás. 97 propuestas, 26 aprobadas y 1.683.000 OPI tokens asignados.
Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, el ciclo que viene termina mañana, de hecho, tenemos que presentar todo para el martes. ¿Cuánto nos queda? Si bien está en votación, pero ya pasó el quórum y parece que va a pasar, nos quedan 5.817.000 OPI tokens para distribuir entre este ciclo que se termina mañana y el ciclo que arranca el jueves que viene. Se estima que este ciclo más o menos va a distribuir unos 2 millones y después hay un fondo de 800 que está más o menos para RFGs, así que el último ciclo va a tener 1 millón para builders y 1 millón para growth. Apliquen, no se pierdan la oportunidad de poder fundar su proyecto, de no ser rehén de un VC o de un partnership y no tener tampoco que meter algún diseño de revenue innecesario en el proyecto que están generando. ¿Sí? Hay que empezar a pensar que no todos los proyectos necesitan un revenue model, ¿sí? Se pueden sostener por afuera con esto. Esto es un ciclo y vuelve a pasar y vuelve a pasar, no solamente grants, sino también retroactive public goods funding, vuelve a pasar, vuelven a aplicar y vuelven a sostener fondos. La idea es que no metan en sus proyectos tokens innecesarios, tokenomics innecesarios, que lo mantengan abierto a la comunidad, que todos lo puedan usar y que ustedes, con el impacto que generan, puedan recibir esto y puedan pagar las cuentas o tener profit a través de esto, ¿no? Conclusiones, no le tengas miedo a la exposición de tu proyecto. Lo que digo acá, mucha gente nos contacta en privado y nos pide que miremos la propuesta de antemano, que la leamos, que veamos si está bien, si necesita unos retoques. Pónganla la propuesta. La propuesta se lee, la propuesta se le da feedback, lo van a tener ahí. Anímense, no hay problema si la propuesta está mal, se les va a decir. No, no es que estamos acá para eliminar gente, todo lo contrario, estamos para integrarlos. No sean rehén de fondos privados, por favor. Hay maneras más fáciles de hacer las cosas y manténganse optimistas. Ahí tienen mi Twitter si me quieren seguir, es el lugar donde me pueden ubicar y les agradezco a todos.